Qué lindo es el Señor, mis amados. Él nos ama tanto, 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 que quiere vivir en nosotros todo el tiempo. Gloria a Dios. Amados, en este día tenemos un tema de suma importancia y se llama: la cercanía de Dios depende de usted. Y cada uno tenemos que decirlo. La cercanía de Dios depende de mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor, que tú nos concedes de estar delante de tu presencia, delante de mis hermanos, tus hijos amados, lavados en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias, Señor, porque todos conformamos un solo cuerpo, el glorioso y majestuoso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Aquí estamos sentados a tus pies con hambre y sed de tu palabra, Señor, con hambre y sed de tu justicia, Padre, para obedecerla, para aprender a obedecerla, para poder oír tu voz, para aprender, Señor, a obedecerte cada día más y más, para buscar más y más de tu presencia, Señor, porque tú quieres que nosotros te busquemos cada día más y más, por sobre todas las cosas. Primeramente te busquemos a ti, Señor. Padre, háblanos en este día. Espíritu Santo, toma control de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, para que puedan grabar esta palabra dentro de lo más profundo de nuestro corazón, para ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La cercanía de Dios depende de usted. Cada uno podemos decir de mí. En la cruz del Calvario, amados hermanos, Dios se acercó a la humanidad. Dios dejó su trono y se acercó a la humanidad. Y Cristo murió para darnos vida eterna. Son dos acontecimientos tan grandes que dio el Padre y el Hijo, acercándose a la humanidad perdida. Veamos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Gloria al Señor. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Gloria al Señor, porque Él es fiel. Él nos ama. Y amó al mundo de tal manera que Él mismo estuvo en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Lo tiene? Y dice que Dios estaba en Cristo. Dios el Padre estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, amados, Dios estuvo cuando el Hijo estaba siendo sacrificado. ¿Y por qué Él estuvo allí? Porque Romanos 4:25 nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a verlo textualmente. Romanos 4:25. Él estaba. Él entregó al enemigo a su Hijo. Le cargó todos los pecados de la humanidad. Por eso pudo morir. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado. ¿Quién lo entregó? El Padre. Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, vamos a entrar ya a la cercanía de Dios.
Es obvio, amados hermanos, que algunas personas están más cerca de Dios que otras. Algunos tienen una intimidad reverente con Dios, que a otros, que a muchos diría, les parece extraña. Estos hijos íntimos de Dios comparten su vida diaria, consultan con Él, conversan con Él. Acuérdese, hermano, que cada oración es una conversación que tenemos con Dios. Consultan con Él como si lo conocieran personalmente. Tienen una intimidad tremenda, porque ellos saben que Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo aman de verdad. Con sus vidas testifican que Dios está con ellos, mientras que otros cristianos lejanos se lamentan de su estado actual, de su estado de tibieza con Dios, de su estado alejado de Dios. Pero no es culpa de Dios, es culpa de cada uno de nosotros. Y vemos por qué está lejos del Señor. ¿Por qué? ¿Acaso Dios tiene hijos favoritos? No. ¿Hace Dios acepción de personas? No. Dios es justo. La Biblia enseña, amados hermanos, que nosotros somos, y no Dios, quienes determinamos nuestro propio nivel de intimidad con Dios. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, decidimos de qué manera tener esa íntima comunión con Dios. Usted elige, usted lo busca, lo encuentra y tiene intimidad con Dios. Pero si no lo busca, no lo encuentra y la intimidad está lejana. ¿Quién es el culpable? ¿Dios? No, nosotros, por ser fríos con Dios. Nosotros somos sus hijos y Dios es un Padre amoroso. Él necesita, Él anhela que sus hijos estemos siempre llamándolo: Padre, te amo, te necesito, te adoro. Unas palabras dulces. Sí, amados. Veamos en Deuteronomio 30:19. Por eso está todo registrado en su palabra. Y Dios tiene dos grandes testigos, que es el cielo y la tierra. Deuteronomio, el quinto libro, capítulo 30, versículo 19. Sí, amados. Nosotros somos los que elegimos acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Mire lo que dice aquí: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo escogemos la vida, amados hermanos, si no es buscándole a Él? Al buscarlo a Él más íntimamente, nosotros nos llenamos de su vida, nos llenamos de su presencia. Sí, mis amados. Así que nosotros somos los que decidimos
Miremos otra cita en Deuteronomio mismo, capítulo 11 del 26 al 28. Deuteronomio 11. Y esta palabra es para todos, pequeños y grandes, niños y ancianos, todos, porque cada niño que ya tiene uso de razón tiene la obligación de buscar la presencia de Dios personalmente, no que papá y mamá lo busquen, no, usted niño, búsquelo, necesita identificarse con su Padre Celestial. Si no se identifica como niño, va a ser difícil que lo haga de grande. Gloria a Dios. Ya lo tienen, Deuteronomio 11, 26 al 28. Y dice así: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces vemos, hermanos, que la invitación de Dios es todo el tiempo. Él quiere que nos acerquemos a Él. Veamos en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16, que nos habla de ese acercamiento. Nosotros somos los que necesitamos con urgencia acercarnos a Dios, porque de Él viene nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra protección, nuestra salud, nuestra vida. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es el único que nos puede ayudar, Él es el único que nos puede socorrer. ¿Por qué buscar en los hombres ayuda si tenemos la ayuda número uno en nuestro Padre Celestial? No equivoquemos el camino, hermanos. Pidamos ayuda al que todo lo puede, al Todopoderoso, al que está sentado en el trono, al que gobierna todo el universo. En Hebreos capítulo 10, del 19 al 22, ya que estamos en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Porque tenemos, hermanos, la urgencia, la necesidad de acercarnos a Dios. Hoy más que nunca, que estamos en tiempos súper peligrosos, donde la maldad está gobernando el mundo entero. Entonces nuestro refugio está solamente en Dios. Por lo tanto, busquemos mientras pueda ser hallado. ¿Tienen ya Hebreos 10, 19 al 22? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, en la cruz del Calvario. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos
con agua pura. Sí, amados, no despreciemos esta invitación que nos hace Dios. No digo desaprovechemos, despreciemos, que es peor. Porque si no aceptamos la invitación que Dios nos da, que Dios nos hace, estamos despreciándolo a Él. ¿Sí, hermanos? Eso es. Porque Él nos ama tanto que nos anhela fervorosamente. Y Él se resiente, le duele si nosotros lo despreciamos. Gloria al Señor. Veamos en el Salmo 145, del 18 al 20. Salmo 145, versículos del 18 al 20. Hasta en los Salmos está la invitación. Él está cerca. Tan cerca que todo depende de nosotros. Si lo anhelamos, lo amamos, lo adoramos, obedecemos su palabra, Él está dentro de nosotros. Y si no lo buscamos, nosotros lo alejamos a Él. ¿Tiene ya el Salmo? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le llaman, lo buscan. A los que no le buscan, no está cercano. Depende de nosotros, mis amados. Repito, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le buscan, los que le invocan de veras, los que en verdad necesitan de la presencia de Dios, los que lo aman de verdad para decirle, te amo. Cumplirá el deseo de los que le temen, los que le obedecen. Cumplirá el deseo. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Aleluya. ¿Quién nos salva de todos los peligros? Jehová, Dios, nuestro Padre, hermanos. Él está presto para ayudarnos. Él está presto para socorrernos, pero nosotros somos cabeza dura que no lo buscamos. Somos autosuficientes. Creemos que todo lo podemos, que todo está en nuestras manos. No, hermanos. Está en nuestras manos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Nosotros tenemos que escogerla. A todos se nos hace la misma invitación. A todos. En este glorioso momento, cada uno de nosotros está tan cerca del trono de la gracia de Dios como hayamos decidido estarlo. Si usted lo busca de corazón, usted va a estar en la presencia de Dios. Ya leímos el Salmo que dijo, cercano está a todos los que le invocan. O sea, Dios está tan cerca de nosotros. Depende de nuestra actitud. ¿Con qué actitud lo buscamos? Muchos lo buscan hasta para contender, para preguntarle. No, hermanos, acerquémonos con actitud de humillación. Humillémonos delante de la presencia de Él y busquemos su llenura, busquemos su bendición. ¿Qué grado de intimidad tenemos con Él? Depende de nosotros, no de Dios. Depende de cómo lo buscamos. Si usted se postra, se arrodilla y clama la presencia del Señor, Él lo va a escuchar. Depende del tiempo que usted le dé, de la calidad de ese tiempo. Depende de cómo derrame su corazón delante de Él. Va a ser su intimidad. Sí, amados. Gloria al Señor.
depende de cada uno de nosotros, no depende de Dios. Veamos 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Y aquí la palabra de Dios nos ubica en la presencia de Dios. Primera de Corintios 3:16. La palabra nos recuerda lo que somos. Y por esa razón tenemos que tener cuidado de buscar la presencia de Dios genuinamente cada instante de nuestra vida. Porque no estamos en el parque. No, estamos en su presencia. Por lo que somos. Mire lo que dice aquí. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el templo de Dios. Somos morada del Espíritu Santo. Si Él vive en nosotros, pues mayormente tenemos que tener esa relación con Él. Amarlo, buscarlo, honrarlo, respetarlo, obedecerlo, pedirle dirección. Pero, desgraciadamente, muchas veces lo ignoramos. Lo ignoramos. Si somos el templo del Espíritu Santo, Dios mora en nosotros. El problema es si nosotros estamos dispuestos a ser su templo. Si estamos dispuestos a cuidar nuestro cuerpo físico y espiritualmente, a cuidar nuestra vida como el templo santo de Dios. Tenemos que cuidarlo. Vamos a otra cita. 1 Corintios 6, 19 al 20. Una página más. 1 Corintios 6, 19 al 20. Y dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No, Él no viene de vez en cuando. No, Él vive dentro de nosotros cuando estamos en Cristo. Está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué clara que es la palabra. Muchos dicen: no, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiero porque es mío. No, la Biblia no dice así. La Biblia dice que nuestro cuerpo no es nuestro. El Padre pagó el precio de la sangre, la vida de su Hijo, por comprarnos a nosotros, porque somos sus hijos. Él nos compró. A propósito, ¿cómo está el templo del Espíritu Santo? Preguntémonos cada uno: ¿cómo está el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Qué clase de intimidad tiene usted con Dios? ¿Es cercana o lejana? ¿Estará morando Dios en nosotros? ¿Estará morando Dios en nosotros? Vamos a ver lo que dice la palabra. Romanos 8, del 9 al 11. Poquito atrás. Romanos 8. Porque la palabra de Dios es Dios hablando. Gracias, Señor, por hablarnos, por instruirnos. Tú lo haces porque nos amas, Señor. Porque tú quieres que
que no nos perdamos de tu presencia. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. ¿Eso dije? Sí, del 9 al 11, sí. Mas vosotros no vivís según la carne, según los sentidos, los sentimientos, sino según el Espíritu Santo, según la palabra. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si en caso el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. ¿Cómo? Está hablando a la iglesia. ¿Qué ha pasado aquí? Que algunos hermanos han contristado al Espíritu Santo por el pecado, han ensuciado su cuerpo, no han cuidado el templo y han echado a Dios. Porque da la casualidad que Dios no mora donde hay pecado, porque Él es santo. Y Él tuvo que irse. Entonces, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya está muerto para el pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que es el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Tenemos al médico divino dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que ordenar nuestras vidas. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra vida. Limpiar, mantener limpio nuestra vida, nuestro templo. Porque Dios en la persona del Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y qué lindo es cuando nosotros le decimos de mañana, Espíritu Santo, guía mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a que no tropiece. Ayúdame a vivir en obediencia a tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad. Eso es intimidad con Dios. Eso es buscar la ayuda de Dios. La intervención de Él en nuestra vida se llama intimidad. Gloria al Señor. Recordemos que Dios es santo, santo, santo. Y Él no vive allí si hay pecado. Una de las señales de que Dios está morando en nosotros, una de las señales, una seguridad de que Dios está morando en nosotros, es cuando amamos y obedecemos su palabra. Cuando deseamos, cuando anhelamos su palabra. Es una buena señal. Porque estamos conectados con Dios. Tenemos comunión. Tenemos una relación perfecta con nuestro Padre. A través de la palabra. A través de la oración. A través de la meditación en la palabra. Es algo maravilloso, hermanos. Veamos en Juan 14:15. San Juan 14:15. San Juan 14:15. Dice el Señor, y aquí está la seña. Qué maravilloso es el Señor. Cómo nos habla tan claramente. Tan sencillamente. Juan 14:15 dice, si me amáis, nos pregunta el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedece. Si me amas, obedece mi palabra. Veamos en ese mismo capítulo 14 de Juan, versículos 23 y 24.
Juan 14, 23 y 24. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir? Obedecer. El que me ama, mi palabra obedecerá. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravilloso, hermanos. Aquí vemos la Trinidad junta dentro de nosotros. ¿Cuál es el secreto? Amar la palabra, obedecer la palabra, anhelar la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Sí, hermanos. Aquí dice bien claro: se mudarán y harán morada con Él, o sea, con nosotros. Y él, mire dolorosamente el 24: el que no me ama, no guarda, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no ama la palabra no va a buscar comunión con Dios, no va a buscar su presencia. Entonces tiene un Dios lejano, a un Padre casi desconocido. Solamente cuando tiene una suprema necesidad lo va a buscar, a lo mejor. O si no, manda a decir con alguien: hermanito, ore por mí. Pero no puede, no tiene esa libertad, no tiene esa confianza para ir personalmente él y decir: Padre, aquí estoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Vengo por ese camino que me abrió Cristo. Sí, amados, tengamos libertad. El Señor nos aconseja en Efesios 5:18. Efesios 5:18. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Y qué preciosa es su palabra. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu, amados hermanos, consiste en comer y obedecer la palabra todo el tiempo, todos los días. Si no come, no se llena. Si usted tiene hambre, físicamente su estómago está vacío y si no come, ¿qué problema que le dé el estómago? Le hace una guerra ahí. El espíritu también, hermanos, necesita de la palabra, necesita del alimento de Dios. Si no come la palabra, nunca va a ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros nos llenamos de acuerdo a lo que comemos, ¿verdad? Físicamente. Asimismo nos llenamos espiritualmente de acuerdo a lo que comamos espiritualmente. Más palabra, más lleno. La diferencia es que esta llenura no nos hace daño. La otra, la física, sí. Gloria al Señor. El que no come, su vida va a ser débil y enfermiza. Muchos cristianos quieren vivir como ellos desean vivir. De hacer con su cuerpo lo que ellos quieren. Pero deben recordar de lo que leímos, que nosotros no somos nuestros, sino somos propiedad de Dios. No debemos contristar al Espíritu Santo por nada, por nada. Veamos en Efesios 4, 30 al 32. Ahí mismo estamos. Efesios 4,
30 al 32. ¿Lo tienen? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que nos va a cuidar nuestra salvación. Para el día que cerremos los ojos o seamos levantados en el aire, en el levantamiento, el Espíritu Santo está allí. Quítese de vosotros, para no contristar al Espíritu Santo. Tenemos que dejar eso, abandonar, despojarnos de esto. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De esa misma manera. Sí, hermanos, tenemos que obedecer. Pasar tiempo con Dios, amados hermanos, es una necesidad vital, necesaria, de urgencia. Pasar un tiempo con Dios. Tenemos que romper esa apatía, esa conformidad, ese desgano espiritual y darle más tiempo a la oración. Orar, sacar tiempo para orar y estar en la presencia de Dios. Buscar más y más de Dios. El compromiso de pasar tiempo con el Señor, amados hermanos, es tan serio y necesario. Nuestra vida depende de Él. Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, en nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es seguridad. ¿Quién nos puede hacer algo? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Aleluya. Debe ser más necesario que toda responsabilidad que podamos tener en la vida. Lo primero es lo primero. Y lo primero es comunión con Dios. ¿Cuándo comienza? Les he dicho siempre. Cada mañana que abrimos los ojos, lo primero que debemos decir, gracias Padre, por este día que es un regalo de vida que tú me das. Tú me permites vivir. Permite que viva para ti. Ya no quiero vivir yo para mí. Yo quiero vivir para ti. Sí, hermanos. Es mejor así. Si usted quiere estar cerca de Dios, tiene que buscarlo. Tiene que buscar su presencia. Proverbios 8:17. Ay, el Señor, qué sabio el Señor. Proverbios 8:17. Mira aquí lo que dice el Señor. Proverbios 8:17. ¿Lo tiene? Y Dios nos dice aquí: yo amo a los que me aman. Y ya vimos que amar, ¿qué es? Buscar la palabra, amar la palabra, ¿verdad? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuándo es temprano? En la mañana. Amanece el día, busquemos a Dios y lo vamos allá. Nos promete el Señor. Quiere decir que cuando nos olvidamos
Y pasó el día. Ay, Señor, no he orado todo el día. Oh, perdóname, Señor. ¿Qué he hecho este día? Lo perdimos. No hemos hecho lo primero. Entonces tenemos que tener cuidado, amados. Jeremías 29, 12 al 13. Jeremías 29, versículo 12 y 13. ¿Qué sucede cuando nosotros ya estamos en una buena relación con Dios, con nuestro Padre? Buscamos una comunión perfecta. Sucede esto, miren. Jeremías 29, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis, dice el Señor, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo tenemos que buscarlo al Señor? De todo nuestro corazón. No de los sentidos, no porque tengo que hacerlo, no. Es una necesidad tan grande, hermanos, de buscar al Señor. La palabra nos dice que reconoceremos que Dios es una necesidad vital en nuestra existencia. Es una necesidad. Veamos en Juan 15, del 4 al 5. San Juan 15, del 4 al 15. Mire lo que dice el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y nos dejó escrito para nosotros, para hoy. Permaneced en mí, en Cristo, en su palabra, y yo en vosotros. ¿De qué manera permanece Cristo en nosotros? Es a través de su palabra, porque es el verbo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ninguna rama, hermanos, porque nosotros somos las ramas, Cristo es el árbol. Ninguna rama puede vivir y peor dar fruto si está arrancado del árbol, si está desconectado del árbol. Así nos compara el Señor. No te puedes desconectar de mí porque te mueres, te secas. Cuando no tenemos comunión con Dios, nos secamos espiritualmente. Deje de orar un día y verá que se comienza a secar. No ore 2, 3 días, una semana y verá que está seco. Completamente seco. No puede ni orar. No puede ni decir gracias, Padre. Se va secando. La enfermedad espiritual es más mortal que la física. Sí, hermanos, más mortal. Por eso, por lo tanto, hay que cuidar más la relación con Dios. Veamos en el Salmo 127:1. Salmo 127, versículo 1. La importancia de que Dios esté en nuestra vida, hermanos. Si Dios no está en nuestra vida, caminamos en vano. Salmo 127, versículo 1.
tiene? Si Jehová no edificare la casa, tu vida, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, tu existencia, tu vida, tu familia, en vano vela la guardia. La guardia somos nosotros, que queremos guardar todas las cosas. Sin la ayuda de Dios, no tenemos respaldo. No podemos. Segunda de Corintios 3:5. No somos autosuficientes nosotros. Nosotros dependemos para todo de Dios, hasta para respirar. Segunda de Corintios 3:5. Imaginémonos si Dios nos quita el aliento de vida, nos quita la respiración. ¿Qué sucedería? Nos moriríamos. Dependemos de Dios para todo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 dice: y no que seamos competentes o suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o suficiencia proviene de Dios. Todo proviene de Dios. La bendición, amados hermanos, es para todos. Ya vimos aquí en la Biblia. Para todos. Depende de usted. ¿Por qué busca a Dios? Ya dijimos, ¿con qué actitud busca a Dios? ¿Y por qué? ¿Por los panes y los peces? Mucha gente lo hace. ¿O porque necesita de verdad acercarse a Dios para adorarlo? Veamos en Santiago 4:8. Santiago 4:8. Tenemos que estar definidos por qué lo buscamos al Señor. Para tener esa intimidad que anhela Dios enseñarnos. Él quiere revelarse como Padre a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios no se revela a todos como Padre? Porque no todos lo buscan como hijos. Si nos relacionamos a Dios como nuestro Padre y tenemos la comunión de hijo a Padre, Él va a responder como Padre. Pero depende de nosotros. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, dice. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que purificar nuestros corazones para no tener ese doble ánimo. Hoy busco a Dios, mañana no, pasado mejor. Hoy estoy muy ocupado, muy cansado, no puedo. Mañana oro. Eso es doble ánimo. Eso es ser inconstante. Eso es como las olas del mar. No saben a dónde van. Pero cuando nosotros tenemos una firme confianza de que tenemos que acercarnos a Dios, tienen que ser lavados con el agua pura de la palabra. Y para buscar su presencia, hermanos. No habrá muchos cristianos, no nos damos cuenta que estamos de paso
en esta tierra, que estamos de camino al cielo. ¿Cuándo comenzó nuestro caminar al cielo? Antes de venir a Cristo, desde que nacimos, nuestro caminar era hacia el infierno, porque no teníamos a Cristo. Pero cuando conocimos a Cristo, comenzó nuestro viaje al cielo. ¿Cuántos cristianos no disfrutan de ese viaje glorioso al cielo? Bajo la relación y comunión con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Él quiere. Que mientras nosotros seamos peregrinos y extranjeros en esta tierra, disfrutemos de la presencia de Dios. Que andemos con Él. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Por esa razón Dios no anda con nosotros muchas veces. Porque no estamos de acuerdo. No estamos obedeciendo la palabra como Él ordena. Y nosotros decimos, yo ando con Dios, pero de boca. Tenemos que asegurarnos, hermanos, de que Dios va en nosotros y con nosotros. Sí, amados. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Espíritu Santo nos va a enseñar la palabra. Nos enseña todo lo que va a venir, todas las profecías. Nos enseña nos enseña a caminar con Él hacia el cielo, porque Él nos va a llevar a la presencia de Dios. Y es el Espíritu Santo. Dios mismo nos dice en su palabra, en el Salmo 91, versículo 14 al 16. Salmo 91. Versículo 14 al 16. Mire lo que nos dice nuestro Padre, nuestro amado Padre Celestial. Cuando lo buscamos, cuando tenemos comunión con Él, intimidad con Él. Mire cómo Él, en pago a ese acercamiento, Él lo que nos dice. ¿Lo tienen? Por cuanto en mí ha puesto su amor, su confianza, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. No está solo, hermano. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué lindo el Señor. Esas son palabras textuales de nuestro Padre. Lo libraré, dice, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Veamos en Isaías 65:24. Isaías 65:24. Aleluya. Esta promesa tiene doble cumplimiento. Ahora se cumple en nosotros y se cumplirá al final también con Israel.
Mire lo que dice aquí. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué lindo el Señor. Como el Salmo, hay un Salmo que dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Muchos cristianos dicen cuando les sucede algo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero en tono de reproche. Y Dios le responderá, ¿dónde me tienes? ¿Dónde me has puesto? ¿Qué lugar ocupo yo en tu vida? Y eso debemos pensar, hermanos. Porque a veces nos suceden cosas. Y Dios la permitió. ¿Por qué la permitió? Porque nos estamos apartando de Dios. Sin pensarlo. Sin quererlo. Amados hermanos, lo hacemos. La carne nos traiciona. Los sentidos, los sentimientos, el sentimentalismo. Pero ya en nosotros no debe mandar eso. Debe mandar el Espíritu Santo. El Señor pregunta, ¿qué lugar me das en tu vida? De acuerdo a ese lugar. ¿Estoy tan cerca de ti o tan lejano? Meditemos en eso. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Depende de nosotros. No depende de Dios. Él ya hizo el supremo sacrificio. Él vino a reconciliar al mundo. Él mismo vino a entregar a su Hijo para nuestra salvación. Padre Santo, gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, nos hemos apartado de ti, Señor. Tú no nos has dejado, tú nunca nos dejas. Somos nosotros los que te dejamos. Somos nosotros los que te despreciamos con nuestra actitud carnal. Oh Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos. Espíritu Santo, ayúdanos a no cometer el mismo error otra vez. Ayúdanos a enderezar nuestro camino. Ayúdanos a buscar más y más la presencia de nuestro Padre Celestial. La anhelamos. Anhelamos tu presencia, Padre. Te necesitamos, Padre, hoy más que nunca. Necesitamos amarte más. Necesitamos obedecerte más. Necesitamos honrarte más. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Que tú eres santo, Señor. Oh, reconocemos, Señor, que hemos fallado. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Sin ti somos polvo, Señor, y somos más cortos que la flor. Señor, que un día nace y un día desaparece, Señor. Oh, Padre Santo, gracias por tu palabra. Porque a través de tu palabra, Señor, a través, Señor, de tu disciplina, nos das a entender el amor que tienes para con nosotros. Que tú nos amas. Por eso diste a tu Hijo Jesucristo, para que muriera en la cruz del Calvario, para salvarnos. Gracias, Padre mío. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por esa sangre preciosa de tu Hijo. Gracias, Señor,
Reconocemos que no merecíamos, Señor, pero tu amor es tan grande para con tus hijos, Señor. Oh, gracias, Padre. Te bendecimos este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa relación que tenemos contigo, por esa comunión a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener esa relación y comunión con nuestro Padre todos los días de nuestra vida. La necesitamos, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita, y gracias por mis hermanos. Yo bendigo este pueblo santo. Los bendigo, Padre, con tu presencia. Los bendigo, Señor, con el hambre y sed de tu palabra que nos das cada día, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tomas control de todas nuestras vidas, Señor. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludes a los unos a los otros.